Buenas noches, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes para continuar estudiando este apasionante tema de el pacto eterno y al mismo tiempo continuar con lo que hemos desarrollado en los últimos temas que tiene que ver con los tiempos de reunión. Y quizás ahora estamos en condiciones de ir cerrando varios conceptos que hemos desarrollado en los temas anteriores. Habíamos visto que absolutamente todo lo que nosotros recibimos directamente de Dios, Cristo lo recibió primero. Habíamos visto que la experiencia del descanso, la experiencia del reposo, es lo que Cristo nos da. Ese reposo, ese descanso, es algo que Cristo vive en el séptimo día y que Él nos comparte por medio de su Espíritu. Habíamos visto también que hay tiempos de reunión o tiempos de encuentro en los cuales Dios invita a su pueblo a entrar en su presencia, es decir, a recibir una mayor medida de su espíritu. Habíamos visto que los ritos del santuario nos mostraban realidades que estaban ocurriendo allí mismo, en ese mismo momento en el que esos ritos eran practicados. Y destacamos eso porque estos ritos no solamente eran una realidad en los días de Moisés, sino que también se hallan en cumplimiento hoy en nuestros días. No solamente en los días de Moisés, no solamente cuando Cristo aquí vino a la tierra, sino en nuestros propios días. En ese sentido, la tendencia humana es a poner a Cristo y el sacrificio de Cristo lejos de nosotros. Y a pesar de que Dios le aclaró específicamente a Moisés de que eran sombras y figuras de realidades celestiales que ocurrían en ese momento, la tendencia pecaminosa del hombre aleja a Cristo de sí. Eso ocurre hoy en día también. Lo vemos como algo que está totalmente alejado de nosotros. Vemos a los ritos del santuario como meras ceremonias que se le pedían a los israelitas que hagan para que estuvieran ocupados haciendo algo hasta que Cristo viniera, y que esto recién halló su cumplimiento hace 2000 años atrás. Pero, como lo hemos cubierto hasta aquí, ¿qué tan alejada de la realidad está ese concepto? La realidad es de que Cristo está cerca, está a la puerta, como siempre, anhelando darnos su presencia, su espíritu. Y de eso tratan esos ritos del santuario. Y me gustaría en ese sentido leerles cómo describe toda esta situación un autor adventista de nombre A.T. Jones. Noten ustedes lo que él dice. Este autor dice así: el gran problema con los judíos desde el principio hasta el fin estaba en tener al Señor tan lejos que incluso las cosas que Dios había dado para mostrar su perfecta cercanía fueron tomadas y utilizadas como señal de su lejanía. Los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo, el templo, sus servicios, todas esas cosas fueron utilizadas por los maestros judíos y la gran masa de la población, de tal manera que todo lo que estos servicios significaban para ellos era que apuntaban a Cristo muy lejos, en algún lugar. Ellos entendían que esas cosas simbolizaban al Mesías, pero era un Mesías lejano, y ellos tenían que lograr ser buenos a fin de atraerlo a ellos, y estas cosas fueron vistas como teniendo virtud en sí mismas, como teniendo la capacidad de brindar justificación. No estoy seguro de si los adventistas del séptimo día han ido más allá de la idea de esas cosas allá en el pasado que mostraban a Cristo como lejano. No estoy diciendo ahora que los adventistas del séptimo día creen que Cristo está ahora lejos, a la distancia, pero me temo que no han salido de la idea, cuando miran al santuario y a sus servicios, los sacrificios y ofrendas, como destinados a enseñarles de Cristo en la distancia, lejos de allí, en alguna parte. Así que se dice que estas cosas apuntaban a Cristo. Todo esto apunta a Cristo, esta es la verdad. Pero era Cristo cercano y no lejano. Dios pretendía que todas estas cosas apuntaran a Cristo viviendo en sus corazones, no a 1800 años en el futuro, no tan lejos como el cielo se encuentra de la tierra, sino apuntando a Cristo en su experiencia de vida diaria. Cuando logramos comprender esa idea y luego estudiamos el santuario, los sacrificios y las ofrendas, en pocas palabras, el Evangelio como está expresado en el libro de Levítico, entonces
Veremos que todo ello mostraba a Cristo como el viviente y presente Salvador para ellos día a día, y veremos también que Él es eso mismo para nosotros hoy. Hay un evangelio, hay una experiencia cristiana para nosotros hoy, en Levítico, en Deuteronomio, en Génesis, Éxodo y en toda la Biblia. Pero cuando leemos los pasajes y decimos que estos sacrificios y ofrendas apuntaban a Cristo, lejos de los judíos y viniendo en algún momento en el futuro, y esperamos que los judíos miraran a través de estos servicios lejanamente a Cristo, viniendo en algún momento, cuando leemos esas escrituras y las miramos de esa manera, entonces estamos leyendo esas escrituras precisamente como lo hicieron los judíos, y nos encontramos parados precisamente en el mismo lugar en donde ellos se encontraban en ese momento de las escrituras. Eso nunca debe ser. No, no debemos fijarnos en el santuario con sus muebles y la parafernalia, así como Dios la colocó, con la presencia de Dios en ella, y pensar que significaba que debían aprender por medio de ello que Dios habitaba solo en el santuario celestial. Cuando lo miramos de esa manera, entonces estamos listos para pensar que eso es lo más cerca que Él puede estar de nosotros, porque eso es lo más cerca que hemos permitido que Él estuviese de ellos. Porque si lo vemos de esa manera para ellos, entonces, si hubiésemos estado allí en su lugar, ¿cómo lo hubiésemos visto para nosotros mismos? De la misma manera, y esto demuestra que si hubiésemos estado allí, habríamos sido precisamente como ellos. La tendencia es incluso con nosotros, al leer acerca del santuario, sus servicios, y Dios morando en el santuario, y leer el texto, me harán un santuario para que yo habite entre ellos, y decir, sí, Dios moraba entre ellos en el santuario, y eso apuntaba hacia el santuario que está en los cielos, y el tiempo está cerca en el que Dios morará con su pueblo una vez más, porque Él dice de la nueva tierra, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios habitará con ellos, y será su Dios, y ellos serán su pueblo. Así que cuando llegue la tierra nueva, Dios va a morar con su pueblo de nuevo. Pero, ¿dónde está Dios ahora? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué me puede importar a mí que Él va a vivir con su pueblo en la tierra nueva? ¿Qué importa todo esto si Él no habita conmigo ahora? Porque si Él no puede habitar conmigo ahora, lo cierto es que Él nunca podrá morar conmigo en la tierra nueva, ni en ningún otro lugar, porque Él no tiene ninguna oportunidad. Lo que yo quiero saber y lo que cada alma tiene que saber es, ¿habita Él conmigo ahora? Si lo colocamos lejos, allá en el pasado, en los días de los judíos, y luego lo ponemos tan lejos como en la tierra nueva, ¿qué puede hacer esto por nosotros ahora? ¿Cómo puede Él estar disponible para los hombres ahora? De la misma manera, ¿cómo está Él con nosotros ahora? Eso es lo que necesitamos estudiar constantemente. Veamos de nuevo las cosas que los judíos estaban haciendo en aquellos tiempos en los servicios del templo, los sacrificios y las ofrendas, de manera que usted pueda ver esto un poco más a fondo. Yo sé, y también usted, que el santuario, el templo, era una representación del santuario celestial, que los sacrificios eran representaciones del sacrificio de Jesucristo, y el sacerdocio y su servicio eran representaciones del sacerdocio de Cristo. En todas estas cosas, Dios les enseñaría a ellos y a nosotros también de sí mismo, tal cual está revelado en Cristo. Primero hubo un santuario y luego el templo fue construido en el lugar del santuario. Allí estaba el templo sobre el monte de Sión en Jerusalén. Y con esto, Dios les enseñó que más allá se encuentra el verdadero templo en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial. Dios habitaba en este templo, en el monte de Sión, en Jerusalén, en Palestina, y con esto les mostró que Él vivía allá en el templo celestial, en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial. Y también les dijo, y esto era cierto en ambos lugares y desde ambos lados, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. En algún otro lugar, y también sigue diciendo el texto, con el contrito y humilde de espíritu. ¿Cuándo, nos preguntamos? Estamos leyendo bien lejos en el tiempo. ¿Cuándo fue que Él habitó tan bien con aquel que es humilde y de espíritu contrito, así como en la altura y la santidad? ¿Hizo Él esto 700 años antes de Cristo cuando Isaías lo dijo? Sí. Pero,
¿Comenzó el Señor solo entonces a habitar con el que es de espíritu humilde y contrito, así como en la altura y la santidad en el monte de Sión? No. ¿Acaso lo hizo 1000 años antes de Cristo cuando David habló? Sí. Pero ¿acaso había comenzado a hacerlo en ese momento? No. Él siempre, eternamente, habita en ambos lugares, con el contrito y humilde, así como en las alturas. Bueno, entonces, ¿acaso Dios no les enseñó en ese templo terrenal no sólo cómo Él habitaba en ese lugar celestial, sino la forma en que habitaba también en el templo del corazón? Con toda seguridad, allí estaba el monte de Sión terrenal delante de sus ojos, representativo de la Sión celestial que Dios deseaba que ellos vieran con sus ojos de la fe. Allí, sobre el monte de Sión, el lugar alto y sublime en la Jerusalén terrenal, estaba el templo y la morada de Dios en el templo. Y con esto Dios demostraría que habitaba no solo allí, sino también en el templo del corazón, el santuario del alma de aquel que es de espíritu quebrantado y humilde. Y al colocar su templo entre los hombres pecadores y habitando él mismo en ellos, él estaba mostrando también cómo él mismo habita en el templo del cuerpo de Cristo, entre los hombres pecadores y en carne de pecado. ¿No ve, pues, que todo este sistema de los servicios dados a Israel era para enseñarles la presencia del Cristo en ese momento y en ese lugar para la salvación presente de sus almas y no para la salvación de sus almas 1800 años o 2000 años o 4000 años en el futuro? Ciertamente, ciertamente que es así. Y allí termina la cita de A.T. Jones. Eso es lo que hemos intentado mostrar en esta serie de temas. En el ministerio sacerdotal de Cristo, en ese ministerio invisible, en los ritos del santuario, a través de todas esas cosas que quedaron abolidas, se nos enseña la presencia de Cristo hoy, disponible para nosotros en toda su medida, así como también para aquellos que recibieron ese mensaje hace 3500 años atrás. Eso es lo maravilloso de contemplar todo esto, ver cómo Cristo ha estado intentando estar cerca y más cerca de la humanidad y de cómo ésta lo ha ido rechazando. Este morar de Cristo en el corazón humano es una realidad especial que ha estado claramente marcada en los tiempos señalados, así como lo hemos detallado en estas últimas presentaciones. En ese sentido leemos lo que nos dice Isaías capítulo 58, versículo 3 en adelante. Dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y me gustaría que veamos lo que sucede cuando entramos en la presencia de Dios, cuando le abrimos la puerta del corazón a Cristo. ¿Qué es lo que sucede? El versículo nos dice: te deleitarás en Jehová. Hallaremos delicia, gozo en Jehová. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que esto ocurre? Y nosotros lo leemos esto en Proverbios capítulo 8, versículo 30 en adelante, hablando de Cristo y de su relación con el Padre. Cristo dice, ¿no? Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. En la creación de todas las cosas, a medida que el Padre y el Hijo creaban todas estas cosas, Cristo era la delicia del Padre. El Padre hallaba delicia, gozo en estar junto a Cristo. Y seguimos leyendo de Cristo que Cristo se regocija en la parte habitable de la tierra y que las delicias, el deleite de Cristo son los hijos de los hombres. Así, el hombre, en la presencia, en la compañía de Cristo, recibe el espíritu de regocijo y de delicia. Este es el punto aquí importante, clave. Esa es la experiencia de Cristo de estar con su Padre,
la de la alegría, la del regocijo, la del deleite. Y lo que sucede es que ahora en los tiempos de reunión, en los días sábado, en los ciclos de 7 que hemos mencionado en las fiestas, Cristo nos da una mucho mayor medida de su espíritu que viene con el deleite, con el gozo de Jehová, con el gozo, la alegría de estar en la misma comunión. Y nosotros vemos esto confirmado en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3, que dice, en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Vieron que todo lo que recibimos directamente de Dios, Cristo lo recibe primero? Así Cristo, al darnos su Espíritu, nos bendice con el gozo, con la delicia de la comunión, con el Padre y consigo mismo. Y noten ustedes que dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Cuando recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos el Espíritu de adopción. Noten ustedes lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 a partir del versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así vemos que en estos tiempos de reunión, en los días sábados, en los días de encuentro, en los días de fiesta, son los días en los cuales recibimos una mucho mayor medida del Espíritu, y al recibir de este Espíritu, recibimos el Espíritu de adopción. En estos días es cuando somos ingresados en la familia de Dios. Al recibir el Espíritu de Cristo, recibimos el Espíritu de hijos de Dios. Y esto es tan solo natural porque recibimos el Espíritu del Hijo de Dios. Como dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y si nos ponemos a considerar esto, tiene total sentido. Consideremos esto a la luz de nuestras propias experiencias como familia. ¿Acaso nuestras familias no se juntan en momentos especiales todos los años para comer, para charlar, para ponerse al día respecto de lo que sucede, lo que le sucede a cada uno y lo que le sucede a cada otro? ¿Acaso los vínculos familiares no se robustecen y crecen cuando en forma regular pasamos tiempo juntos y el sentido de familia y pertenencia crece a medida que nos encontramos regularmente? Si ustedes notan, en general, estos encuentros de familia ocurren en fechas que tienen connotaciones de celebraciones paganas. Sin embargo, nosotros vemos que Dios ha tenido en realidad desde siempre un plan perfecto para sus hijos. Y este consiste en juntarnos, en encontrarnos en forma regular ante su presencia. Y es justamente en esas fechas cuando Dios nos da de su Espíritu y con ello nos da la identidad de hijos de Dios. Es cuando nos juntamos en estas fechas que Dios, al darnos una mayor medida de su Espíritu, nos da el sentido de familia. Nos hace miembros de la familia de Dios. Nos acerca a todos unos a otros. Y este es un ciclo continuo de bendición que en forma cíclica como las ondas del mar, así como lo expresa Isaías, constantemente mantiene vivo nuestro corazón, nuestra pertenencia a la familia de Dios. Nosotros leemos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3 en adelante que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así, en estas fechas ingresamos en la comunión con el Padre y con el Hijo y con otros creyentes. Y cuando esto ocurre, nuestro gozo es cumplido. Hallamos deleite en Jehová. Recibiendo el Espíritu de Cristo recibimos la alegría, el gozo de la comunión de la familia de Dios. Ese es el plan y el diseño de Dios para hacernos parte de su familia. Que en todas estas fechas y encuentros podamos juntarnos para ser unidos por su Espíritu, para fortalecer los lazos de la hermandad y para recibir en definitiva la identidad de hijos e hijas de Dios. Es en este río de la vida del Espíritu de Dios donde recibiremos vida. Esto es a lo que apuntan todos estos sacrificios y ofrendas del servicio del santuario que hemos cubierto en los temas anteriores. Apuntan al don del Espíritu de Cristo disponible en las fechas de encuentro. Como recordarán, en las ofrendas que habíamos estudiado en números 28 y 29, aparte de la ofrenda de cordero u otro animal si lo había, y de la harina amasada con aceite, también había libación de vino. Nosotros leemos en Números capítulo 28, versículo 7 que dice, y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. En los servicios diarios, en el matutino y vespertino, leemos que se derramaba una cuarta parte de un hin con cada cordero, es decir, a la mañana y a la tarde. Se derramaba en total 2/4 o 2/4 partes de hin de vino. Esto es aproximadamente 1,8 litros de vino. La Biblia habla de un vino superior. Este es el vino que no es fermentado, un vino que no es diluido, es el jugo puro de la vid sin fermentar. Y después nos dice, hablando del día de reposo, en el mismo capítulo a partir del versículo 9, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Así, al haber 2 corderos en lugar de 1, hay el doble de libación, es decir, en total hay 3,6 litros de vino que es ofrecido en libación en los días de reposo. Y si miramos los otros días, nos dará los siguientes resultados. Vemos que en el sacrificio diario de cada día, un día normal, se ofrecía 1,8 litros de vino superior como hemos leído, los días sábados 3,6 litros de vino, y en las lunas nuevas hay un incremento, así también como lo ha habido con la harina y con el aceite, con el pan, se pasa a 11,1 litros de vino en ofrenda. Cuando nosotros vamos a la Semana de los Panes sin Levaduras, la fiesta que se encuentra en el primer mes del año, vemos que hay un incremento aún mayor en este vino que es ofrecido. Se pasa a ofrecer 77,7 litros de vino superior. Y así como con el pan, vemos que en las fiestas del séptimo mes, en todas las fiestas del séptimo mes, se termina ofreciendo al final 278,7 litros de vino superior. Así nosotros vemos que se repite el mismo patrón que habíamos visto antes. A medida que nos adentramos en las fiestas del año, aumenta la cantidad de vino superior que es ofrecido en libación. Y nos preguntamos, ¿qué simboliza el vino? En las Escrituras leemos que simboliza la sangre de Cristo derramada, la sangre del nuevo pacto. El sacrificio de Cristo en este servicio del santuario ya lo tenemos representado en estas ceremonias por el sacrificio de los animales, con lo cual evidentemente se nos está queriendo dar otro significado con la adición del vino. Y nos preguntamos nuevamente, ¿no? ¿Qué simboliza el vino que era ofrecido en libación juntamente con el cordero y juntamente con el pan, es decir, la harina y el aceite? ¿Qué simboliza el vino? Al respecto me gustaría leer lo que dice en Salmos capítulo 104 versículo 10 en adelante, que dice: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo.
Mitigan su sed los asnos monteses y a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Nosotros leemos en este salmo que Dios es el gran sustentador. Él provee de vida y alimentos a todos. Dios sustenta a todos. Y dentro de ese sustento encontramos los tres elementos que son parte de los ritos del santuario. Encontramos los tres elementos que son parte de inclusive la Santa Cena, el vino, el pan y el aceite. El pan es símbolo de Cristo y nos explica aquí en este contexto o en este versículo de que es el que da sustento a la vida del hombre. El aceite, que es un símbolo del Espíritu, de la vida de Cristo, es el que hace brillar el rostro del hombre, y el vino es lo que da la alegría, es lo que da el gozo, es lo que alegra el corazón del hombre. Y nosotros al respecto leemos en Jueces capítulo 9, versículo 12, que dice: dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿es de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Nosotros vemos aquí que el jugo de la vid alegra a Dios y alegra a los hombres. ¿Qué es lo que alegra y llena de gozo y delicia al Padre? Es estar en la comunión con su Hijo. Nosotros leímos que Cristo es la delicia del Padre, y eso el Padre se encarga de repetirlo. Nosotros leemos en Mateo capítulo 3, versículo 17, que dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo vuelve a repetir en Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Cristo, el Hijo unigénito del Padre, es el gozo, la alegría, el deleite de su Padre. Hay una hermosa relación entre el Padre y el Hijo, entre ambos, que está llena de gozo, de paz, de alegría. Y Cristo también se alegra y goza en el amor ágape del Padre, que le da todas las cosas, y el Padre se deleita y se regocija al ver la alegría de su Hijo, al apreciar el amor ágape del Padre. Y Cristo toma todo esto ¿para qué? Para compartirlo, para darlo. Como ya lo habíamos leído anteriormente en Proverbios capítulo 8, versículo 30, que Cristo dice: con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Cristo toma del gozo de la relación con su Padre y lo comparte con nosotros por medio de su Espíritu. Cristo extiende este regocijo a los hombres. La delicia del Padre es con su Hijo. La delicia del Hijo no es tan solo con su Padre, sino también con los hijos de los hombres. Y en estas palabras: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Padre abraza no solamente a Cristo, sino que abraza a toda la humanidad. Me abraza a mí, te abraza a ti. Somos incluidos en ese saludo por medio de Cristo. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, que recién leímos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el símbolo de la libación de vino en estas fechas especiales. Es la alegría de la comunión, es la alegría de la bendición y el amor ágape del Padre. El vino es un símbolo de la delicia, del gozo, de la alegría, es un símbolo de Cristo como siendo el gozo y la alegría del Padre y de los hombres.
Digámoslo nuevamente, Cristo es el gozo y la alegría del Padre y el gozo y la alegría de los hombres. Y en estos días de encuentro es cuando recibimos el Espíritu de Cristo que nos da esa alegría, que nos da ese gozo, que nos da esa comunión. Y al respecto nosotros leemos lo que nos dice Salmos 46, 4. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Las corrientes de este río alegran la ciudad de Dios. En Apocalipsis 22 nos dice que el río sale del trono de Dios y del Cordero. ¿No es esto acaso un símbolo de la alegría y el gozo del Padre en su Hijo, que es compartido a todo el universo? Y al respecto nosotros leemos en Salmos capítulo 36, a partir del versículo 7, que dice, «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz». Dios es la fuente de vida. Sin embargo, noten ustedes que hablando del Padre, dice, contigo está el manantial de la vida. Y me gustaría sugerirles que estamos hablando de Cristo aquí. La vida nos llega únicamente por medio de Cristo. Para nosotros, la vida nos llega por medio de Cristo. Para nosotros, Cristo es la fuente de vida. Cristo es el río, es el canal, es en quien la vida, el espíritu, el gozo, el beneplácito, las bendiciones de Dios fluyen y nos llegan a nosotros. Y Cristo en sí mismo es la delicia del Padre. El Padre, por medio de Cristo, entonces, nos hace abrevar, nos hace beber, nos hace ser partícipes del torrente de sus delicias, de las delicias del Padre. Es decir, a través de Cristo nos hace participantes del regocijo de ser hijos de Dios, aceptos en el amado. Así es como en los días de reposo, en los días de fiestas, en los días de encuentros, cuando recibimos una mayor medida del Espíritu, se nos da la delicia, el gozo de la comunión con el Padre y con el Hijo. Y allí es cuando se empieza a cumplir la oración de Jesús, la que dice en Juan capítulo 17, versículo 21 en adelante, que dice así, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La oración de Cristo es para que conozcamos, para que seamos uno con el Padre y con el Hijo. Ese es el anhelo de Cristo, ese ha sido siempre el anhelo de Cristo. Desde los días, e inclusive antes de los días en los cuales se dieron los ritos del santuario que hemos detallado aquí, como en los días de su encarnación, como en nuestros días, el anhelo de Cristo y la oración de Cristo es de que conozcamos, de que seamos uno con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo? El Padre en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en la unidad de la familia de Dios, para que conozcamos que el Padre nos ama con el mismo amor con el cual ama a su Hijo. ¿Acaso no queremos ser partícipes de ese río de vida? Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles con grande alegría. Algo solo sabe nuestro Salvador, sea gloria